Mañana nos falte, porque mañana vamos a tener hoy hablo de un tema, pero mañana vamos a analizar dos situaciones diferentes de nuestra vida. Pero hoy vamos a hablar de algo que nos identifica a cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 12. Dice la Biblia lo siguiente: nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia. Diga conmigo conciencia. No, usted no me vino hoy a la iglesia. Diga conmigo conciencia. De que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Otra versión de Reina Valera 1960 dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El mismo capítulo, el mismo versículo, pero en Reina Valera contemporánea dice lo siguiente: nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios. Qué bueno que tengamos nuestra conciencia limpia, tranquila. ¿Estamos? Y después dice que nos dice que en este mundo, y especialmente con ustedes, nos hemos comportado no con sabiduría humana, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la sinceridad y santidad que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Amén y amén. Le leí como 4 o 5 versículos diferentes con versiones diferentes para que podamos entender más claramente lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Pero ¿qué es la conciencia? ¿Tenemos conciencia nosotros? Amén. ¿Usted tiene conciencia? ¿O ya se le jugó la conciencia a usted? ¿Qué es la conciencia? Mañana vamos a hablar de 2 cositas más que nos representan a nosotros y que tenemos que tener santos ante Dios. La conciencia que el ser humano tiene de su propia existencia, es decir, al saber usted que ya nació, tiene conciencia. ¿Está? El saber de que usted vino a la iglesia hoy ya es parte de su conciencia. ¿Estamos acá o no? El saber que usted actuó de una manera ya es una conciencia suya, porque está hablando de la existencia suya, de sus estados y de sus actos. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos conciencia de lo que hemos hecho. Irresponsable. Claro, toda la vida. Tenemos que tener conciencia. Usted ya sabe lo que hizo hoy. Bien o mal, pero sabe. Si hizo macano o no, ya sabe también usted. Entonces, son estados y son nuestros propios actos que revelan nuestra existencia en el mundo. ¿Cómo se forma la conciencia? ¿Cómo se forma la conciencia? Qué pregunta, ¿no? Escuche esto. La conciencia podría iniciarse cuando abrimos los ojos por primera vez. Es decir, cuando el nene nace, lo primero que ve, ¿a quién es? A la mamá. No, al partero y a los enfermeros. Y en el caso del cirujano, si es que hay cesárea. Después le ve a la mamá y toma la teta. Pero tiene conciencia, ve todo en su alrededor. Ve la sala de parto, ve las personas. Abrió sus ojos. Y por primera vez contempla algo que para él antes no existía. Pero ahora sabe que existe. Entonces, cuando abrimos por primera vez, nosotros ya tomamos conciencia y nos encontramos frente a nuestro propio entorno. Escuche esto, a nuestro mundo, experimentando lo personal, nuestro yo. ¿Viste cuando vos decís yo? ¿Sí? Y estás imponiendo criterio tuyo, pensamiento yo. Entonces ya entraste, al tener conciencia, ya comenzaste a tener ese tipo de actividad muy personal nuestra, que es nuestro yo. Y lo parte exterior es el ambiente.
Estamos entendiendo eso, ¿no? El ambiente. En lo exterior el ambiente, en lo personal el yo o el tuyo. Como dos naturalezas diferentes, pero que se afectan mutuamente. Es decir, el contorno de mi alrededor más lo mío queda afectado uno por el otro. Yo afecto mi contorno y el contorno me afecta a mí. Yo tengo conciencia de lo que está pasando a mi alrededor, pero también lo que está pasando a mi alrededor es un efecto de mis propios actos. ¿Se entendió acá o no? Sí. Gloria a Dios. La palabra conciencia en el español viene de dos raíces del latín. El prefijo con y la palabra ciencia, y esto significa saber. Es decir, que la conciencia es el saber mío, es el saber tuyo, de lo que nosotros hoy estamos contemplando, estamos observando y estamos siendo en la vida. La conciencia, y acá cuando leía esto, ¿no? Me acordaba de mi profesor de psicología en la secundaria. Si tu conciencia no te acusa, decía él, siempre no venía con ese verso. Si tu conciencia no te acusa, y más cuando estábamos copiando el examen. Cuando tenía prueba y estabas copiando, si tu conciencia no te acusa. La conciencia entonces es ese juez propio, muy personal y que está muy dentro nuestro, que juzga nuestros actos. Ni una leche. Aleluya. Sí, Señor. Vos no te vas al juez de la Cámara Penal número 2 a rendirte cuenta de tus actos porque te metieron preso. No. Lo malo, si permitimos usar este término, lo malo es que cada uno de nosotros tenemos un juez adentro, que es la conciencia, la que te da el chachán sin que nadie te pegue y te señala cuáles son los actos que estamos teniendo día tras día, momento tras momento. Mi amado, Dios fue tan sabio que puso un juez propio para cada persona. Amén. Como que no me aceptar mi palabra y mi consejo. Bueno, te meto un juez adentro tuyo, que tu conciencia la que te va a condenar en todo momento, cada vez que mete la pata. Amén. Cada vez que comete un error. Y por causa de eso, muchos de nosotros no dormimos. Nos cuesta confiar eso, porque nuestra conciencia nos atormenta. ¿Viste cuando la Biblia te dice que pongamos nuestra cuenta en claro antes que se ponga el sol? Y algunos dicen, mañana me arreglo con este, mañana le pido perdón, mañana me arreglo con Dios, mañana nomás soluciona este problema. El tema está que la Biblia te dice antes. Y ahí está el tormento nuestro, porque el juez que Dios puso acá adentro nos está señalando y nos está diciendo, no lo hiciste, no lo hiciste, no lo hiciste, no te acomodaste, no arreglaste la situación. Y sí, es como orar toda la noche y no oras anoche, no dormí. Y sí, pues, tenés que meter tu antídoto ahí. No. ¿Estamos acá, hermano, o no? Es ese juez interno que nos da testimonio. Escuchar, la conciencia dice que nosotros levantamos la vista. Me sacan fotos enseguida. La conciencia da sus testimonios, habla de vos y de mí. ¿Viste cuando hay un nene que se portó mal, o vos te portaste mal, o yo me porté mal? Y de pronto vos estás hablando con la persona, pero no dejas tu mirada fija a la persona, sino que, ¿entendés? Levantás la mirada para allá y hablar así. Ahí estamos hablando de algo que nos está identificando cómo estamos nosotros. Cuando no tenemos fija nuestra mirada hacia algo determinado, a alguien determinado, es porque la conciencia nuestra nos está acusando de lo que hemos hecho. Más cuando se trata de persona a persona, más cuando nosotros actuamos mal contra alguien, porque la conciencia es el fruto de nuestros actos también, ¿no es cierto? Estamos hablando de esto. Entonces,
el acto contrario, malo que yo hice contra alguien, mi conciencia me dice, y el de hablar del amor de Dios y hablarte mal de Él. Entonces no puedo mantener fija mi mirada. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Entonces nosotros debemos romper con eso, más cuando decimos el Hijo de Dios. Tengo que dar un testimonio. Mi conciencia tiene que dar testimonio de mí. Seguimos. Entonces la conciencia también nos permite estar conscientes del bien y del mal. Y allí apelo un poco a la lectura bíblica suya, porque la Biblia dice que el hombre tenía libre albedrío, pero en un momento determinado el hombre desobedece a Dios, y cuando Dios desciende al huerto del Edén para hablar con el hombre, Dios le hace una pregunta al hombre y le dice, ¿qué hiciste? Dios apeló a la conciencia. Entonces cuando Dios viene a nuestro encuentro, porque ahí Dios vino al encuentro del hombre, descendió, caminaba con el hombre, pero cuando Dios viene a nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿no? y nos señala y nos dice, ¿qué hiciste? ¿Va entendiendo usted? Entonces acá nosotros debemos entender esto, ¿no? Que la conciencia nos permite discernir entre el bien y el mal. Dios nos dio esa facultad, nos dio la facultad, pero lamentablemente por nuestros malos actos, muchas veces nosotros actuamos de manera equivocada, mal. Entonces decimos que la conciencia a usted y a mí nos permite conocer el bien y el mal, y también seamos aprobados en nuestras acciones. Y aquí también la Biblia dice que Pablo le habló a su hijo en la fe a Timoteo, al pastor Timoteo, y le dijo lo siguiente, ¿no? Que dio un consejo, ¿para qué? Para que todo obrero sea aprobado no por los hombres, sino por Dios. Y acá la conciencia me dice de que yo voy a ser aprobado, debo ser aprobado ante Dios por mis acciones. Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá, de los que nos ven por las redes sociales, nos escuchan por la web de la radio, podemos decir que mi conciencia, tu conciencia, hizo de que Dios te apruebe? En tus actos, ¿sí? Estamos hablando, dicen que estado de actos, de nuestros actos de nuestra vida diaria. Y ahora, si no soy aprobado, entonces soy acusado. Porque viste que algunos, mi señora dice que no lo va a tomar a mano. Y a veces me dicen, no me señale con el dedo. No me señale con el dedo. Y yo tengo por costumbre decir, vos, y no me señales con el dedo porque no es correcto, me dicen. Pero ya vos, y bueno, cuando ella me hago así, ya cierro el dedo, ¿entendés? Pero, ¿por qué tomo este ejemplo? Porque la conciencia es el dedo acusador nuestro. Amén. Y a la conciencia que Dios puso en mí, no le puedo decir, no me señales con el dedo. Porque es ella la que me identifica tanto en el mundo espiritual como natural, de acuerdo a mis acciones. Gloria a Dios. ¿Cuántos de lo que hoy estamos podemos decir que la conciencia no nos condena? Yo prefiero tener problemas con vos, pero no con la conciencia, porque sé que tengo problemas con Dios. Y a los casados, yo duermo a los pies y vos dormís a los pies. Cada uno no. ¿Te pusiste talco por lo menos? Porque la conciencia, hermano, es el que, vuelvo a repetir esto porque es importante, el que da. ¿Viste que la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio de nosotros? Amén. Bueno, la conciencia testifica quiénes somos. Aplaudir a papá, vamos, escuchate. Aleluya. Por eso que
el profesor Fernando Varela se llamaba de psicología en la secundaria, si tu conciencia no te acusa. Un día fue tan malo conmigo, yo ya iba a hacer la última materia que daba el último año con él, y me hizo ir a la preparatoria, es decir, a las mesas preparatorias de examen que los chicos dan ahora, y después de todos esos días, me hizo ir nuevamente a rendir examen final. Y cuando yo le llevo la hoja para presentarle, me dice, Soto, me dice, te hago una pregunta. Sí, profesor, ¿qué viniste a hacer todos estos días acá? Y usted me dijo que tenía que venir a la mesa preparatoria y a rendir examen final. O si no, a marzo le digo. Si no probaste, me dijo. Ay, no. Ay, no, dijo mi esposa, y yo le miré con una bronca. ¿Sabe por qué? Porque era la última materia de la noche. Yo iba a la noche. Es decir, que era la última. Yo hasta las 12 de la noche me tenía que quedar de ahí teniendo aprobada la materia. Ahora mi conciencia me dijo reventarme. ¿Y a vos no te pasa lo mismo que cuando algo sucede y te afecta, no te sentís mal? Imagínense si algo que no tendría que haber pasado, como en mi caso cuando iba a la secundaria, nos pasa hoy día a nosotros. ¿Cómo actuamos? Que la conciencia no sea tu juez, más bien que la conciencia te revela un Dios que te ama. Amén. Porque sabemos que estás haciendo bien la tarea. Aleluya. Escucha esto. Es la conciencia la que nos moldea. ¡Wow! La que nos moldea. Escucha esto. Y llevándonos como individuo a un estándar de vida, es decir, a un modelo, a una situación de vida diferente. Acá lo que puedo interpretar es que muchas veces nosotros no somos bendecidos por causa de nuestra conciencia que está contaminada. Porque si no tengo un estándar de vida bueno, quiere decir que algo afectó. Fíjese acá, a un estándar de vida que puede estar alto como bajo. ¿Cómo está el estándar de vida tuyo? Bueno, vamos a obviar un poquito al vecino de al lado y a la familia. ¿Cómo está tu estándar de vida con Dios? ¿Alto o bajo? Porque como estés con Dios, estás con la sociedad. Amén. Si el estándar de vida con Dios es bajo, estás bajo la sociedad, bajo tu estándar de vida en familia, bajo tus comportamientos, bajo toda la área. Pero cuando estamos relacionados a un nivel alto con Papá Dios, entonces lo otro se encamina de manera correcta. Y va creciendo. ¡Aleluya! Dice esto. Como hijos del Eterno, como hijos de nuestro amado Rey, necesitamos tener un estándar alto. Y esto lo conseguiremos únicamente por medio de la palabra de Dios. Sí, Señor. Siempre, en cierta oportunidad, compartí algo en mis redes sociales, que más nos relacionamos con el autor de la palabra, más nos parecemos a él. Señor. Mi esposa a veces me dice, por bueno que habrás ligado mucho vos, porque usted ya sabe lo que me quiso decir, ¿no? Usted es inteligente. Por bueno habrás ligado mucho vos, me decía. Por bueno, porque soy terrible. Y usted sabe que es una verdad, ¿no? Es una verdad. Y a veces nosotros, hermanos, no nos parecemos a nuestro Dios. Lejos estamos de identificarnos con Él. Algo que nosotros debemos tener siempre presente. Levante la mano el que dice conocer a Dios. Ya. Levante la mano. Pues somos tres noches y ni el que canta la alabanza acá levanta la mano. Ahora no te levantan la mano obligado. Ni los que danzan levantaron la mano. ¿Cree que mañana pueden danzar? No sé, dice la abuela de atrás.
Pero escucha esto, escucha esto, escucha esto. Cuanto más nos relacionamos con Dios, más nos parecemos a Él. Sí, Señor. Porque cuando nosotros nos relacionamos con alguien perfecto, caminamos en la perfección. Gracias, Señor. Y es allí donde se va a cumplir la epístola de Juan en nosotros. Que el que está con Dios no comete pecado. Ahora, ¿podemos cometer un pecadito? Sí, vamos al río y sacamos una mojarra. No vamos a decir que somos santos, tan santos que usted me hinca con una hoja y me chillo. No. Pero sí hay algo que nosotros tenemos que tener presente. Que cada vez que caminamos mejor con Dios, menos errores cometemos en la vida. Amén. Menos pecados cometemos en la vida. Mejora nuestro vocabulario, mejora nuestra forma de vida, mejora nuestra forma de vestirnos. ¿Es la verdad o no? Ya cuando nos relacionamos más con Dios, ya veo que ni siquiera nos revelamos mucho contra el pastor de la iglesia, ni hablamos más mal de él. Porque a veces nos reunimos y hablamos bien del pastor. ¿Sí? Le aman tanto al pastor que se reúnen para hablar de él. Pero como yo me relaciono con Dios, ya no hablo tanto. Ya no hablo tanto. Ya mejoré un poquito mejor la situación. Y hay que tener presente, mi hermano, como el pastor, por no decir usted también. Porque a veces usted dice, ¿viste la abuelita de antes? Le hace la oreja. Alguien se está acordando de mí. ¿Viste? La cultura esa de nuestra abuela, ¿alguien se acuerda de ti? No, lo que pasa es que hace demasiado frío, mucho calor, no recuerda eso. Pero la cuestión está, hermanos, que nosotros tenemos que procurar limpiar nuestra conciencia con la palabra. Amén. Jesucristo dijo lo siguiente, que Él no vino a hacer nada por Él, sino para Dios. El deleite de Jesús era Dios. Siendo Dios, Él se deleitaba con Dios. Hablar de Él, estar con Él, caminar con Él. De hecho, cuando salió del desierto de los 40 días, no se fue a bañarse en la casa de mamá y a comer un lindo cordero asado. No, fue directamente al templo. Tomó el rollo del profeta Isaías 61 y abrió el rollo y dijo: el espíritu de Jehová está sobre mí, y ya usted conoce el resto de la escritura, y Jesús le dijo a todo lo presente: esta palabra hoy se cumple en medio de vosotros. Gracias, Señor. Porque él necesitaba relacionarse con Dios. Por eso es que cuando Pilato lo mira a Jesús, dijo: no tengo nada en contra de este hombre. Nada. Porque no había nada para condenar a Jesús. Porque la conciencia estaba bien en Jesús. Aún la mujer de Pilato le dijo: no hagan nada contra este santo, porque no hizo nada. Estoy atormentada por causa de este. Vamos a llamarle, hablando a los criollos argentinos, actualizando la palabra, estoy muy mal, muy atormentada, no puedo ni descansar, me duele la cabeza por causa de este juicio, por causa del juicio de una persona que no cometió pecado. Ahora el mundo espiritual trabajará a tu favor cuando tu conciencia está acorde con la voluntad de papá. Como dijo mi esposa hace un rato, ¿no? Que cuando Dios quiere bendecir, hasta el diablo y el infierno obedece. Entonces nosotros, hermanos, tengamos nuestra conciencia. Diga: mi conciencia debe estar limpia. Hay que bañarle con el agua pura del Espíritu Santo. ¿Ven? Para entender también todo esto, fíjese lo que pasó con el apóstol Pablo. Escuche esto. El apóstol Pablo dice lo siguiente: a Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Escucha acá. El apóstol Pablo, primeramente, cuando da su mensaje, y entendamos esto, que en varias oportunidades Pablo se dirigió a la iglesia que fundó, estableció, defendiendo su ministerio, porque la misma iglesia lo condenaba a Pablo.
lo criticaba y lo juzgaba. Y Pablo se dirigió a la iglesia defendiendo su llamado apostólico ante Dios. Y Pablo se dirigió a esa iglesia que estableció en Corintio y defendió su ministerio. Y esto te puede dar a vos y a mí un panorama general o amplio de que toda acechanza que podamos nosotros recibir como hijos de Dios por causa de nuestra fe. ¿No te habrá pasado a vos de que cuanto más te relacionaste con Dios, menos te quiso tu marido, tu esposa, tus hijos? Vamos a empezar en casa y luego seguimos afuera. Porque cuando nosotros afianzamos nuestro caminar con Cristo, la fe nuestra en Dios molesta a muchos. Sí, molesta mucho. Le hace mal. Es una cangrena en la vida de muchas personas cuando caminas vos o cuando caminas vos en fe, creyendo en Dios. Entonces Pablo, por causa de esto, por causa de predicar el Evangelio, por causa de la fe que Pablo tuvo en Cristo Jesús, muchos de la iglesia se levantaron en contra de él. Y convengamos en esto, antes que se levante la iglesia de Corintio en contra de Pablo, lo hicieron los primeros judíos que cuando supieron que Pablo se convirtió a Cristo. Aún los propios primeros apóstoles que levantó Jesús antes de ascender a los cielos, cuando se enteraron del milagro de Pablo y se enteraron de que Pablo era uno más, no lo querían recibir, no lo aceptaban primeramente, porque todos lo miraron a él como el perseguidor de la iglesia. Pero nadie lo vio a Pablo transformado, nadie lo miró a Pablo cambiado. Pablo, el Saulo, Pablo el convertido. Todos lo miraron en su vieja relación, en su vieja naturaleza, pero nadie lo empezó a mirar como aquel hombre que fue salvo, como aquel hombre que se convirtió, como aquel hombre que entregó su vida a Cristo Jesús, y causa de eso Dios lo cambia por nombre. Entonces la fe que Pablo tuvo, nació en él, en Cristo Jesús, fue juzgada, no tan solo por la iglesia de Corintio, primeramente por los primeros apóstoles, por los judíos, porque le veía a Pablo como el perseguidor. Y saben que muchos de nosotros, por nuestra fe, nos siguen mirando como el de ayer, no como el cambiado, no como aquella persona transformada, sino como aquella persona que cometió pecado, que maldijo a la gente, que estafó a muchos, que engañó a muchos. Y a veces dentro, ¿por qué vamos a salir afuera? Porque Mateo 24, una de las señales del fin es que el propio hermano que está sentado a tu lado se levantará en contra tuyo. Y esa persona que te dice amarte en Cristo y haber sido comprada o comprado por la sangre de Jesús como vos, es el que te va a entregar a los jueces para tu condena, por causa de tu fe. Esa es, dice Mateo 24, señales antes del fin. Es decir, que ninguno de los que estamos hoy reunidos en este lugar estamos libres de ser juzgados por el de al lado por causa de la fe. Algunos te van a decir, la pastorcita, ya se va otra vez a la iglesia, y mirarle, y te juzgándose de usted. ¿Pero por qué? Porque no acompañan la fe tuya. Pero bienaventurado tú eres, si por causa de la fe perfecta y genuina que tienes con Dios, eres juzgado. Bienaventurado tú eres. Aplaudimos con gozo al Señor. Gloria a Dios. Va empezando usted. Ahora, escuche esto. Los ataques que el apóstol Pablo recibía no eran tan solo a su propia persona, sino que aún al apostolado. Al apostolado. Al llamado, al servicio que él brindaba a Dios. Entonces cualquiera de nosotros, por cualquier actividad o servicio que brindemos a Dios en la iglesia, en la casa, podemos llegar a ser juzgados por otro. Pero que tu conciencia permanezca firme ante Dios. Amén. Amén. Entonces el apóstol Pablo apeló a una corte. Escucha esto. Apeló a una corte que mora en cada uno de los hombres y de las mujeres. A la conciencia.
Por eso que Pablo le dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, apeló a la conciencia de la gente. Ahora, Pablo se defendió, pero qué bueno es que nosotros guardemos silencio y que Dios sea el que juzgue la causa. Amén. Y nosotros lo que hagamos únicamente es decirle, Señor, te entrego esta situación, te presento este problema que tengo. Señor, pero me voy a abocar a servirte, me voy a esforzar a buscarte más. Esta situación que vivo no era correcta, pero Señor, esto me me motiva a tener una relación perfecta contigo. Amén. Lo que está pasando en este momento y te está afectando, sea usado como la mujer que tenía flujo de sangre. Usó su enfermedad para relacionarse con Cristo. Nadie la podía tocar, pero ella usó la enfermedad para que el mundo abra paso, para que tenga una relación con el Creador. Usa usted en este tiempo esas acusaciones que estás teniendo, este señalamiento con los dedos, usalo para arreglarte cuentas con Dios, para acercarte más con Él y poder mejorar tu relación con el Padre. Pero que en esta noche tu conciencia no te condene ni la mía tampoco. Qué feo que es. Qué feo no dormir de noche, no cuando hace frío. Dice que cuando dormís hace frío no te das cuenta. Te dormiste. Y te despertás el otro día congelado, pero vos no sentiste porque estabas dormido. Yo le pido todas las noches que me dé el sueño que tengo que tener. Gloria a Dios. Escucha esto. El apóstol Pablo también dice que su gloria era esta. Qué poderoso fue. Mire, el testimonio de su conciencia. Qué bueno es que mi gloria, como la tuya, no la hermana Gloria, sino tu gloria, como la mía, pueda ser una conciencia pura. Porque dice Pablo acá, escucha esto. El testimonio de su conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, eso decía el versículo que leímos al comienzo, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora, ¿por qué Pablo habla en plural? Nos, porque ahí estaba también Timoteo siendo afectado, como hijo en la fe del apóstol Pablo. Y muchas personas que están contigo serán afectados por el juicio que hay en contra de tu persona. Pero lo que vos tenés que hacer es mantenerte firme. Amén. No claudiques ante la situación de la vida, sino esfuérzate para permanecer firme. Si te resbalaste por esta situación, enderezate rápido. Que el diablo no te vea caído. Que el diablo no te vea caído. Que el diablo no vea caído allí como un derrotado. No, levantate. Demostrar al diablo y a sus demonios que aunque tengas poca fuerza no vas a negar en el nombre de Jesús. Aleluya. Seguimos. Estamos terminando acá. Este también debe ser el testimonio que tengamos usted y yo ante Dios y ante toda la gente. Ante usted y toda la gente. Mire, te cuento una situación de hace 15 años atrás prácticamente. Me mandaban mensajes y me decía el pastor Chorro, por los testimonios que dieron por ahí algunos pseudos cristianos. Y yo hacía programas de radio. Y cuando estaba en la 96.3 haciendo programas de radio, me mandaban esos mensajes. Y yo predicando el poder de Dios. Cada mensaje que mandaba era como que me recargaba las pilas para hacer algo diferente. Cuando tu conciencia no te condena, hay una motivación de poder mostrar lo interno tuyo en lo exterior haciendo cosas correctas. Amén. ¿Qué pasa cuando hay alguien que te señala con el dedo y te condena o te acusa? Frenas tu camino con Dios. En la mayoría de los casos pasa eso. ¿Por qué? Porque no quieres que la gente siga hablando de ti.
Hay una historia, dice, ladra Sancho, señal de cabalgamos. Cuando el perro ladra, que ladre el perro. Usted, hermano, camine porque la luz que usted tiene es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabía usted que cuando más avanzan los días, mayores riesgos suceden en el mundo? Mayores problemas hay, mayor contaminación hay, mayores situaciones de vida. Hay cantidad de testimonios de personas que son asesinadas por predicar el Evangelio. Y muchas personas son obligadas a dejar a servir a Dios para poder salvar su propia vida. Algunos optan por seguir viviendo y otros optan por no negar la fe. Pero cada uno tiene su propia conciencia. Pero qué bueno sería que en este tiempo tan decisivo que vive la iglesia, nuestra conciencia no nos señale con el dedo. Estamos viviendo un periodo no de crisis, sino de un tiempo final. Y la Biblia dice que el que permaneciere hasta el fin será salvo. No el que se levantó de la banca y se fue. No el que estaba tomando, puso la mano sobre el arado, aró la tierra y alguien le dijo, estás arando mal, aunque lo estabas haciendo bien, soltaste el arado y te volviste. No, la Biblia dice que el que mira para atrás no es digno. Estamos viviendo un tiempo decisivo, donde cada uno de nosotros, hermanos, debemos caminar de acuerdo al modelo de fe que hemos abrazado desde un comienzo. Que nadie te pueda quitar el privilegio, primero, de ser hijo de Dios, segundo, de ser salvo. Que las circunstancias de la vida no te roben tu salvación. Más bien, sea aquello que te impulsa a poder caminar mejor. Damos gloria a papá. ¿Amén o no? Seguimos. Entonces tenemos que caminar mejor. Nuestra conciencia debe afirmar y confirmar quiénes somos con Dios. Estamos hablando a través de un testimonio vivo, a través de la conciencia. Si somos santos como Dios es santo, si somos piadosos, ¿usted tiene piedad de la gente? Imaginémonos ese levita o ese sacerdote que le vio a uno garroteado en el camino y siguió de largo. No tuvo piedad. Y eran servidores de Dios. Sí. Pero vino uno que tuvo misericordia. Sí. Entonces acá, ¿somos piadosos como Dios es piadoso con nosotros? Es decir, ¿soy piadoso con la gente de afuera? A veces. Convengamos que sí. ¿Soy piadoso con los hermanos que tengo adentro de la casa? ¿Como Dios lo es conmigo? En cierta oportunidad hubo un matrimonio, los dos partieron con el Señor. Hablaron cosas de mi esposa y de mí. Y un día estábamos por celebrar la fiesta de fin de año con mi esposa. Estábamos mi esposa y yo solos. Mis hijos vivían en el Chaco todavía y ese día no vinieron con nosotros a compartir. Entonces nos acercamos a este matrimonio. Yo había comprado un corderito. Ahora me está por regalar el vecino del fondo un corderito para fin de año. Y hay dos personas en el fondo, así que mirar a los $2. Y compramos un corderito. Y fuimos con mi esposa y le invitamos. ¿Con quién va a pasar usted el 31? Y los dos solos, acá no viene nadie, tampoco podemos irnos, podemos viajar. Entonces mi esposa y yo decidimos invitarlos. Cuando un grupo de hermanos que congregaban con nosotros se enteraron de esto, dijeron, ¿cómo usted puede invitar a sentarse en su mesa a aquellos que una vez hablaron mal de usted mintiendo? Entonces la respuesta mía fue la siguiente: Cristo Jesús a mí me sienta a su mesa y no me cuestiona, sino que me invita a comer. Si Él hace lo mismo conmigo, ¿cómo yo lo puedo hacer con mi semejante? Hagamos las cosas correctas, tengamos piedad de la gente.
gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seamos piadosos. Somos sinceros, no sinceros. Somos sinceros, somos honestos. Porque la conciencia también es esto. Somos honestos. Con el que tengo al lado. Yo en este caso tengo a mi esposa. Soy honesto con ella. Porque la honestidad es no ocultar nada. Es revelarte tal cual soy. Que no tenga nada que... Y se está riendo algunos, todavía se ve que así no son algunos. Pero convengamos en esto. Somos honestos. Somos sinceros con la gente. Y por ahí. Por ahí. Amén, andamos, hermana. Aleluya. Somos hombres y mujeres que nos hayamos conducido bajo la gracia de Dios y poder habernos conducido también con sencillez y con sinceridad del corazón. Usted sabe que muchas veces demasiada palabra no cae en gracia ante los ojos de la gente. Pero cuando hay humildad acá adentro, cuando hay humildad. Qué bueno es cuando nosotros actuamos. Y la humildad, hermano, no es tener pocas cosas en mi casa, poca comodidad, muebles no muy buenos, una casa no. La humildad habla de tu persona, de tu calidad de vida que tienes, de tu calidad como persona. Cuando hay humildad en tu corazón, aún los reyes abren las puertas para que entres. Amén. Sí. Y la gente va a querer relacionarse contigo. Cuando hay altivez, todo lo contrario, la gente se dispara. Te acercas y ya no hay más nadie. Yo tanta amistad que tuve, pastor, tanta amistad. Ya vuelves a mitad. Nadie viene a verme. Nadie Ya viene a vuelves. verme. Escucha esto. Ustedes fueron los que me fueron a invitar. Yo no tenía quien me traiga. Gloria a Dios por Yo le ello. sentía a ustedes, yo nada le sentía que ustedes no lavaban. Anotá por ahí. Primera de Timoteo 1:5. Sí, Señor. Ya vamos concluyendo. Dice la Biblia, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Un amor nacido de esa relación genuina con Dios. Te voy a hablar de dos tipos de conciencia que podamos tener. Usted va a decir, pero no digo que tengo una conciencia, sí, pero ahora te voy a dividir en dos. Primero, la conciencia limpia es aquella libertad que sentimos en el Espíritu, la cual nos revela nuestra relación con Dios y con los hombres. Y por esto procuramos tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Anotad por allí Hechos 24:16. Segundo, una conciencia sucia. Ay, escucha bien esto. Es aquella que aparta al hombre de Dios. El hombre se aleja de Dios únicamente por medio del pecado. El pecado hace que el individuo insensible, su corazón está tan duro que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. El vivir en el pecado produce en el hombre un hábito que únicamente es posible quebrar o quebrantar con el poder del Espíritu Santo. Una conciencia sucia. Una conciencia sucia, pecado. ¿Qué es el pecado? Es adulterio, fornicación. No, el pecado es hablar mal de tu prójimo. Dice la Biblia en Gálatas, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, ya contado como pecado ante Dios. Es decir, si hay un hambriento en el camino, una persona con hambre, y no le doy un pedazo de pan para saciar su hambre, eso ya es pecado ante Dios. Porque no extendí la mano. Entonces, tengamos conciencia de esto, que nosotros necesitamos tener una vida correcta, que agrade a Dios, para que podamos ser nosotros gratos ante las personas. Una conciencia, una buena conciencia, escucha esto, y van anotando usted, 5 aspectos importantes.
5 aspectos importantes. Primero, integridad. Una buena conciencia produce integridad en la persona. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto. Cuesta tener una vida así. Cuesta mucho. Cuesta mucho hacer lo correcto con aquel que te defraudó. ¿Sí o no? Sí. Cuesta. Sí. Pero acá la persona íntegra, ¿sí? Una persona es aquella que hace lo correcto, busca siempre hacer esto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma o para sí mismo, sin afectar los intereses de otros. Es decir, que una persona íntegra jamás afectará a otra persona para favorecerse. Creo que más de uno hemos pasado por algo parecido. ¿Sí? Pero una persona íntegra jamás va a afectar la vida de otro para favorecerse a sí mismo. Punto 2, hablando de integridad. Cuando se habla de una persona íntegra, se está haciendo referencia al valor de vivir con una rectitud, bondad y honradez que se entienda como intachable. ¡Wow! Cuando la gente te ve a vos. Los otros días hablaba con un hombre de acá en Florencia, muy conocido, y me dijo, ¿sabés que fulano de tal es una persona íntegra? No conozco uno en Florencia que no lo respete. Una actitud correcta, siempre amable. Alguien daba testimonio de la vida de otro y me decía, esta persona es amada y respetada por la vida que lleva, por la integridad, por la moral, por sus palabras, por sus actos. Si de una persona que no conoce a Dios como nosotros se habla así, ¿cuánto más se debe hablar de un hijo de Dios? Entonces, honradez, ¿sí? Conducta intachable, es decir, que no tener ninguna circunstancia por la que pueda avergonzarse ni arrepentirse. Wow, acá creo que todos estamos enganchados. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho? ¿Y cuántas veces, hermanos, estamos pidiendo perdón por lo mismo a Dios y a los hombres? Ay, Señor, perdóname porque esta lengua mía, Señor, indomable. Santiago lo dice, que tu lengua y la mía encienden grandes llamas que afectan mucho. Pero ¿qué pasa? Señor, frena mi lengua. No, Dios nunca lo frena, somos nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos pidiendo perdón a Dios por lo mismo de todos los días? Ay, Señor, perdóname, porque no te estoy sirviendo como a ti te mereces, pero Señor, me voy a forzar. Mañana, Señor, me esfuerzo. No, mañana no quiere, Dios quiere hoy. Amén. Dios quiere hoy. Que bueno es que nosotros tengamos una vida intachable. A mí no me importa tener una vida intachable con mi mujer. Primero quiero con Dios, porque teniendo esa vida intachable con Dios, la tengo con ella. ¿Usted entendió acá o no? Yo teniendo una conducta intachable con Dios, nadie me señala. Y si alguien me señala, es por querer embarrar la cancha cuando no la puede embarrar. Pero una conducta intachable. Saber que le puedo mirar al espejo y decir qué lindo que estoy hoy. ¿Sí o no? Sonría que Jesús le ama. Yo le amo. Amén. A mí también me ama. A usted también Sí, le ama. Señor. ¿Amén? Sí, amén. Todo Gloria el a día. Dios. el Escuche esto. pecado. No sé quién dijo algo estos días pasados, pero dijo lo siguiente, ¿no? ¿Cómo estoy arrepentida de no haber hecho esto mucho tiempo antes? Ahora la pregunta es, ¿por qué debo esperar mucho tiempo para saber qué debo hacer cuando antes ya sabía que debía hacer? ¿Me entendió lo que quise decir? No.
si usted es inteligente. Hoy me estoy arrepintiendo de algo que sabía que ayer tenía que haber hecho, pero no lo hice ayer. Entonces, no tengamos motivo de arrepentirnos todos los días ante Dios. Hagamos las cosas de manera correcta. Repito, que el juez que puso Dios adentro no nos señale. No diga caso cerrado, condenado usted, sino que Dios nos habilite para vivir bien. Amén. Punto 2, hablamos primero de integridad. Ahora 2, amar, hacer justicia. Miren, hoy cantaba así una cancioncita de un capítulo de la Biblia. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y agradable ante Él. Hacer justicia, misericordia. Amar justicia. Cuando nosotros amamos la justicia divina, rescatamos a la gente, salvamos las almas, tiramos la red donde Dios nos manda a tirar. Y lo más bueno de todo, nos sentamos como el apóstol Pedro y los otros pescadores a reparar la red porque estaba dañada. Sí, Señor. Amar justicia, prepararnos para las cosas buenas, Amén. saber que lo correcto viene, la bendición buena. Oh, gloria a Dios. Amar, hacer la justicia. Escucha esto, estamos hablando de amar justicia, principio moral que inclina, no nos inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad. Respetando la verdad. Y dando a cada uno lo que le corresponde. Tenía un profesor de filosofía, Roberto Díaz, más de 400 alumnos en la facultad. Y él nos tiró una pregunta y nos dividió por grupos. Y dijo, quiero que cada grupo me diga qué es la verdad. ¿Qué problema? ¿Sabes cuántos diccionarios miramos acá? Definiciones, conceptos, de todo un poco. Y estuvimos trabajando hace un buen rato y dijo el profesor, bueno, se terminó, empiecen. Y empezó a llamar por grupo. A ver, que uno se levante y diga, cada uno pusimos nuestro punto de vista con respecto a qué es la verdad. Y lo que más me sorprendió de ese profesor, ¿sabe qué es? Que dijo que es ateo, que para él Dios no existe, nunca existió y jamás existirá. Porque una vez le presentamos la palabra de Dios y dijo, ¿quieren aprobar mi materia? No me hablen de alguien que jamás existió. Así de fácil era ese hombre. Pero cuando presentamos nuestro punto de vista con respecto a la verdad, dijo lo siguiente. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Todos tienen acierto, todos tienen verdad en lo que están diciendo. Todos contestaron correctamente. Pero hay una verdad absoluta que jamás será refutada por nadie y es la de Dios. Y eso a mí me quedó grabado. Un hombre que amenazó a todo el curso para no hablar de Dios, porque si no a todo le mandaba con 0, cuando él dijo que la verdad de Dios es irrefutable. Entonces, cuando nosotros actuamos, justamente estamos juzgando o debemos juzgar de acuerdo a la verdad de Dios. Eso es amar justicia. No condenar a la gente, no maldecirle, no decirle que vas a ir al infierno, no, sino poder señalarle correctamente, de acuerdo a la palabra, cuál es el camino correcto. Sin ofender, sin lastimar, sin agredir y sin mandarlo al infierno en la primera entrada. Muchos de nosotros tenemos por costumbre hacerlo. Yo tenía un cuñado que él un día fue invitado a almorzar en casa, colocó su botellita de vino, religioso su pastor en aquel entonces, y le dije, con esto no me siento, porque trajo vino. Le juzgué por un vicio que tenía, pero nunca me olvidé de todos aquellos defectos que yo tenía por los cuales podía ser juzgado. Entonces, antes de juzgar la actitud de alguien, mirate primero. Amén. Ese es actuar conscientemente. Yo me miro, wow, este hizo esto, pero yo qué hice. Pero si la macana de él fue menor que la que Dios me perdonó a mí,
¿Usted va entendiendo, no? Amén. Eso es amar justicia. Es poder primeramente actuar conmigo antes de juzgar al otro. Es poder mirarme yo antes de poner sentencia. Cristo Jesús se miró Él como culpable para perdonar nuestros pecados. Y Él siendo justo se dejó llamar maldito. Él siendo libre de pecado se permitió ser crucificado en medio de dos pecadores, de dos ladrones. Entonces, amar justicia es hacer las cosas correctas. Hablando de moral, que también esto no te juzgue ni me juzgue a mí. Estamos hasta acá. Facultad o derecho de poder gobernar. También, amar justicia. Ahí estamos. Punto 3, la autoridad. ¿Cuántos de nosotros somos autoridad acá? Todos. Amén. Todos somos autoridad. Los chiquitos están bajo autoridad. Los grandotes estamos con autoridad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una autoridad dada por Dios para cumplir una función diferente. La mamá tiene autoridad sobre sus hijos, el marido sobre la casa, el pastor sobre la iglesia, el intendente sobre toda la ciudad, el juez para juzgar y condenar a quien quiera, la policía para meterte preso. ¿Estamos? Entonces, ¿estamos hablando de autoridad o no? ¿Sí o no? Listo. Entonces, la autoridad es, ¿qué es la autoridad? Punto 1. Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Es decir, que yo le digo a mi esposa, cociname el guiso, ¿qué tiene que hacer ella? Cocinar el guiso. Pero nosotros, no voy a cocinar otra vez guiso, otra vez guiso, otra vez guiso, otra vez. No. Es y saber que tenemos que obedecer. Yo tenía un jefe que llegaba a casa llorando llegaba a casa. Pero ese jefe me hacía la mil y una, porque yo tenía más conocimiento que él en el trabajo que teníamos que llevar a cabo. ¿Y sabe qué pasó? Yo lloraba, pero jamás desobedecí la orden dada. Jamás. Cumplí fielmente con lo que debía hacer, porque recibía orden de alguien superior. Entonces, cuando usted es subordinado, está bajo una autoridad y debe obedecer a esa autoridad, sujetarse. ¿Puede cuestionar la autoridad que tiene arriba? Creería que sí, pero ¿cómo la cuestiono? ¿Juzgándole, maldiciéndole o sentándome a hablar con respecto al tema por el cual se me mandó a hacer algo? Entonces, debemos aprender a caminar bajo autoridad. Jamás seremos autoridad si no respetamos autoridad. Y te doy un claro ejemplo. Así como sos vos con tu madre, tu hijo con vos. Así de fácil te lo digo. Así como sos con tu mamá, tus hijos son con vos. Si no empezás, sin ánimo de juzgar ni maldecir a nadie, empezá a mirar y a traer memoria cómo son algunas familias que vos conocés. Y te vas a dar cuenta que la actitud tuya con tus padres, mañana tendrán los hijos suyos contigo. Porque todo lo que tú siembras, cosechas en la vida. Si tú cosechas cosas, siembras cosas indebidas, rebeldía contra la autoridad que tienes, lo cosecharás mañana. Tarde o temprano comes el fruto de tu siembra. Entonces debemos aprender a respetar autoridad, más cuando estamos en el camino de Dios. Tenemos que aprender a hacerlo. Facultad o derecho de mandar o gobernar a ciertas personas que están bajo tu autoridad. Punto 2, hablando de autoridad. Persona que tiene esta facultad o este derecho. En las dos primeras acepciones de la Real Academia Española, la autoridad se refiere al ejercicio de ciertas potestades o de mando o conducción de carácter legítimo. Esto significa que debe contar con algún fundamento, principio reconocido por los subordinados. Nadie es autoridad sino tener reconocimiento. Y nadie es autoridad si alguien no te reconoció como tal. ¿Entendió acá? Sí. Entonces debemos aprender esto. Por ejemplo, tengo asignado personas dentro de la iglesia.
A cada uno se le dio una facultad diferente. El que está subordinado a esa persona debe aprender a respetarle. No, porque si no es el pastor, usted obedezca. Porque si el pastor no puso con autoridad sobre su vida, es porque algo usted tiene que acatar. No, pero si el pastor, no, usted obedezca. Así de fácil es. El otro día hablé con mi apóstol, le dije, apóstol, tal cosa. Me dijo, no. Y fue terminante. Y acaté la orden. ¿Me va entendiendo usted o no? Y él no está acá, está en Buenos Aires. Pero me dijo, no, punto. Se terminó la canción. Se terminó la discusión, el tema a tratar. Se dijo no y es no. Es así de fácil obedecer a la autoridad. Pero nosotros somos naturalmente rebeldes. Entonces nos cuesta un poco, pero se puede. Punto 4. La credibilidad. La credibilidad se relaciona con los valores humanos, con la veracidad, la fidelidad, la confianza, el conocimiento, la congruencia y la honestidad, entre otros valores. Algo que se pierde rápidamente de una persona a otra es la confianza. Yo no puedo confiar en personas que viven fallando. Le asignan, se me pasó. ¿Qué me pasó? No te puedo confiar tarea entonces. Tampoco puedo tener confianza contigo. Y como no es confiable, tampoco puedo tratar temas contigo. Porque si no eres confiable en una actividad enviada, menos la palabra. ¿Cuántas veces le diste la palabra o diste la palabra a alguien? ¿La cumpliste? La Biblia me señala a mí en Eclesiastés lo siguiente: no te apresures a hablar ante Dios, porque usted cuando habla conmigo, con cualquier persona, hay alguien en medio nuestro que es el de arriba. Porque tarde o temprano, agregando este término yo, somos enlazados por nuestras propias palabras. ¡Ay, Señor! Si esto pasa, señora, ¿dónde está? Dios no te puede dar mayores cosas si no eres confiable con Él. Y una de las situaciones de nuestra vida donde trabaja nuestra conciencia es nuestro estado de culpa ante ante el no cumplimiento de mi palabra con Dios. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos culpables en este acto, en este tema? Porque no puedo cumplir con Dios. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos culpables? Muchos. Pues entonces limpiemos nuestra conciencia con Dios. Y hoy digamos al Señor: conciencia limpia, papá, contigo. Fidelidad. ¡Wow! La fidelidad, hermano, no es encubrir el pecado de alguien. Porque ahí está faltando tu verdad y faltando una verdad y sos deshonesto hasta contigo mismo. La fidelidad es poder saber de que vos podés llevar a cabo algo y alguien puede confiar en ti en una tarea determinada porque es fiable en tus palabras, porque sos una persona que con integridad te está manejando para ciertos actos. Usted no es fiel, me dijo un día hace muchos años atrás una profeta. ¿Por qué no soy fiel? Porque usted no la acompaña en el marido en esto. No, fidelidad no es eso. Fidelidad es poder cumplir fielmente con lo que Dios te mandó. Y si vas a acompañar en lo equivocado a alguien, no eres fiel. Alguien quiere ser algo mayor, pero la Biblia dice: si no eres fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Entonces tenemos que entender esto. Conocimiento, honestidad, palabras, veracidad en los hechos míos, en los hechos tuyos, en tus palabras, en mis palabras. En cierta oportunidad dije que tus palabras revelan quién eres. ¿Se acuerdan ustedes? No.
El segundo punto de credibilidad. La credibilidad es la calidad atribuida a una fuente o un mensaje que mide la disponibilidad del destinatario a aceptar como verdaderas las afirmaciones que se reciben. Entonces, cuando hay alguien exponiendo, enseñando, como en este caso, usted es el responsable de dar credibilidad a mis palabras con el conocimiento que usted tiene. Entonces usted afirma como verdades absolutas lo que usted está recibiendo como enseñanza o como consejo. Entonces caminamos de manera correcta. ¿Estamos? Punto 5, ya vamos terminando. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. Wow, acá sí que somos mucho afectados. ¿Cuántas veces fuiste ineficaz de llevar a cabo una tarea que te propusiste vos? He dado la oportunidad. Somos inestables en algunas cosas. Estamos ahí haciendo algo para que vender o hacer, establecemos, y como fracasamos, dejamos. Pero nunca en el fracaso te pusiste a analizar el por qué fracasaste. Porque muchas veces fracasamos porque no implementamos de manera correcta las cosas. Hablaba con una profeta que estamos viendo para traerla acá los otros días y me dijo, ¿sabes por qué muchas veces se fracasa en este tema? Porque el conocimiento transmitido fue equivocado, no fue correcta la instrucción, la enseñanza. Por eso se fracasa muchas veces cuando se lleva una tarea. Y es una verdad. Cuando el conocimiento, la enseñanza es a media, usted no recibe una instrucción precisa para tener éxito en lo que se envía. Entonces debemos aprender a transmitir de manera correcta para que la gente pueda ser eficaz en lo que emprende. Ahora, cuando usted tiene un buen conocimiento, cuando usted se sienta y analiza el error cometido, el por qué fracasé en esto, por qué no soy eficaz en lo que me estoy emprendiendo, en lo que estoy comenzando a llevar a cabo, por qué no soy eficaz con la tarea que tengo acá por delante, por qué fracasé. Son preguntas que debemos hacer. Entonces voy anotando el por qué el fracaso, y a medida que voy analizando con Dios, Dios me va a mostrar cómo llevar a cabo de manera correcta para ser eficaz. ¿Se entendió acá? Entonces, si usted fracasó en un intento, no abandone la tarea. Siéntese a meditar y analizar con Dios el por qué se fracasó. Y se va a dar cuenta de algo. O Dios te cambia totalmente el panorama, o Dios te dice, perfecciónalo de esta forma y tendrás éxito. Es así. Seguimos. Ya estoy terminando, porque el último punto. Hace referencia entonces a la capacidad para lograr lo que nos proponemos. Ejemplo, se es eficaz si nos hemos propuesto construir un edificio en un mes y lo logramos. Fuimos eficaces por cuando alcanzamos la meta. Logramos lo que nos propusimos independientemente de si hemos sido eficientes o no. Porque como soy eficaz, a medida que voy corrigiendo las cosas, sigo con el tema y voy perfeccionando y voy comenzando a tener mejor éxito, y cada vez que voy caminando y perfeccionando lo que voy haciendo, entonces voy a tener una tarea terminada, un proyecto terminado, un emprendimiento terminado, y el final del camino, ¿cuál es? El éxito. Porque muchos de nosotros no comenzamos nuevamente a emprender algo hasta no tener totalmente preparado todo. No. Lo correcto es avanzar y emprender eso. A medida que avanzamos, perfeccionamos, corregimos, descartamos, incorporamos datos, incorporamos cosas, pero seguimos avanzando en lo que nos hemos propuesto. No abortes lo que Dios te entregó un día. Más bien, perfecciónalo en él.
Y dile, Señor, me entregaste este talento. Me entregaste esto, Dios, a mi vida. Muéstrame cómo lo puedo perfeccionar. Cómo puedo madurarlo. Y cómo puedo llegar a tener éxito en lo que tú un día me lo diste. Jesucristo tuvo éxito. Alguien me dijo un día, y ya le pido al músico que pase, alguien me dijo un día, escuche esto, Jesús se equivocó con los discípulos que eligió. Y le dije, error, Jesús no se equivocó, porque gracias a ellos estamos nosotros. Jamás Dios se equivocó contigo. La tarea más eficaz de Cristo fue elegirte. Porque demostró al mundo que de alguien imperfecto pudo perfeccionar. De un árbol caído, hacer la mejor obra de arte. Jamás se equivocó. No abandones una tarea, perfecciónate en Cristo Jesús. Eliminar esos malos conceptos erróneos y que en esta noche nosotros podamos caminar con Cristo. Acuérdate, la eficacia hace referencia a tu capacidad. Nunca te menoscabes, nunca te consideres inferior a nadie. Tú eres superior porque eres hijo de Dios. Nunca te mires por debajo de alguien, mírate por arriba, porque Dios te llamó a tener éxito. Ponte de pie esta noche, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar al Padre. Gloria a Dios. Levanta tu mano ahí donde tú te encuentres, todo el mundo ahí. Aún los que danzan se quedan ahí, levantan tus manos. Dale gracias a Dios, Señor. Gracias porque hoy purifico mi conciencia. Dale gloria a papá. Vamos. Déjale a Dios ministrarte. Déjale a Dios ministrarte. Dale un rato a Dios para ti.